Les voy a dar una pequeña reseña de quién es Steve Lawson. Muchos de ustedes lo conocen, así que esta parte no va a ser muy extensa. Quiero irme más a leer los anuncios que han sido publicados, pero Steve Lawson nació en 1951 en los Estados Unidos. Actualmente él tiene 73 años. Como ustedes saben, ha sido un pastor muy conocido. Sirvió como pastor durante más de 34 años. Fue muy destacado en la primera iglesia, o en una de las iglesias donde sirvió más tiempo. Estuvo desde 1995 al 2012 en la Christian Fellowship Baptist Church en Alabama. Un pastor realmente muy reconocido. Posteriormente, en el 2014, fundó un ministerio llamado One Passion, una pasión, y con este tenía el objetivo de fomentar a la predicación expositiva, promover la reforma bíblica, cosas por el estilo. También él ha servido como profesor de predicación expositiva en el conocido seminario de Masters Seminary de John MacArthur desde el año 2010. Ha escrito más de 25 libros, incluyendo diferentes biografías de personajes importantes en la Reforma o específicamente de Juan Calvino, Martín Lutero y Jonathan Edwards. Ha sido conferencista, ha sido maestro en muchos lugares, ha trabajado mucho tiempo con Ligonier Ministries también. ¿A dónde no ha viajado? No sé, porque les voy a decir después, aquí me voy con ese comentario, pero ha viajado demasiado este hombre enseñando en diferentes lugares. Se ha vuelto un pastor muy famoso, realmente muy reconocido en muchos países. Yo personalmente, desde antes de convertirme, sabía quién era Steve Lawson. Yo me convertí hace casi ya 10 años. Y conocí a Steve Lawson. ¿Cuántas veces he escuchado Q&As con Steve Lawson y otros pastores asociados con Ligonier Ministries o con el ministerio de John MacArthur? ¿Quién no ha escuchado prédicas de Steve Lawson? ¿Quién no ha escuchado sus sesiones de preguntas y respuestas? Creo que ha sido una persona bastante influyente para muchos cristianos reformados. Entonces, creo que no se puede negar eso. El 5 de enero del 2018, Steve Lawson empezó a trabajar con la Iglesia Bíblica Trinidad de Dallas en el estado de Texas. El 19 de septiembre, es decir, hace un poco más de 10 días, hace 11 días, lamentablemente él fue retirado permanentemente del pastorado. Este es el anuncio que la iglesia misma publicó en su página web, que actualmente ustedes la siguen pudiendo leer en la página de esta iglesia. El anuncio dice lo siguiente: los ancianos de la Iglesia Bíblica Trinidad de Dallas lamentablemente anuncian que con efecto inmediato Stephen J. Lawson ha sido retirado indefinidamente de todas las actividades ministeriales de la Iglesia Bíblica Trinity de Dallas. Hace varios días Steve Lawson informó a los ancianos de la Iglesia sobre una relación, y entre comillas, relación inapropiada que había tenido con una mujer. Los ancianos se han reunido con Steve y continuarán acompañándolo y orando por él con el objetivo final de su arrepentimiento personal. Steve ya no recibirá compensación por parte de la iglesia. A la luz de esto, recordemos que todos somos pecadores y que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y Cristo sigue siendo la cabeza de su iglesia, que es más grande que cualquier hombre caído. Y bueno, ahí hablan de otras cosas más. Eso, y después básicamente dicen que la iglesia va a permanecer en pie todavía, si bien este es un golpe muy fuerte, pero van a permanecer ellos fuerte. Y como han visto, esto es directamente sacado de la página web de la iglesia. Ahora quiero recalcar lo siguiente: lo que ellos dicen es: los ancianos se han reunido con Steve y continuarán acompañándolo y orando por él con el objetivo final de su arrepentimiento personal. La iglesia local de Steve Lawson no ha informado de que Steve Lawson se ha arrepentido, sino que lo van a seguir pastoreando con el objetivo de que se arrepienta. Entonces, en ningún momento ellos mencionan que Steve Lawson ha mostrado arrepentimiento por su pecado impenitente. Después, este ministerio ha sido igual importante que se exprese al respecto, porque One Passion Ministries ha sido un ministerio fundado por Steve Lawson.
ustedes deben recordar cuando hubo la gran controversia porque se halló que Rabí Zacarías, un apologista o un apologeta muy conocido para muchos de nosotros, se descubrió que había vivido en adulterio. Fue todo un lío tremendo para su institución de apologética. Tuvieron que sacar comunicados porque de repente el ministerio que él había fundado quedó completamente manchado con su pecado impenitente. Entonces, en este caso, One Passion Ministries vio muy importante expresarse casi de forma inmediata cuando salió la noticia de que Steve Lawson renunció a su puesto como presidente de este ministerio. Vamos a leer también la nota pública, la declaración pública de One Passion, que dice lo siguiente. La Junta de One Passion Ministries anuncia con tristeza que recientemente Steven J. Lawson confesó a la Junta que ha tenido una relación inapropiada con una mujer, un pecado que lo ha descalificado del ministerio. En respuesta, Steve renunció a todas sus funciones en One Passion Ministries. Todos los eventos y compromisos programados han sido cancelados. Steve ha confesado y lamenta el daño que ha causado a su familia, a la iglesia, a la reputación de One Passion Ministries y sobre todo a Jesucristo. Estamos tristes por la gloria de Cristo en este asunto. La verdad del Evangelio continuará saliendo al mundo perdido, ya que es empoderada por el Espíritu Santo y no por los hombres. Es un recordatorio que hemos sido advertidos de la astucia del enemigo. Y bueno, después continúa con un pasaje bíblico. Lo que quiero recalcar es lo siguiente. Dice, Steve ha confesado y lamenta el daño que ha causado a su familia, a la iglesia, a la reputación de One Passion Ministries y sobre todo a Jesucristo. Entonces, está bien, es bueno que él sienta remordimiento, si es que lo siente, es bueno que él sienta pena, que lamente el haber hecho daño a la iglesia, a la reputación de la iglesia, a su familia y todo eso, pero de nuevo quiero recalcarles, en esta declaración pública, en ningún momento se dice que Steve Lawson se arrepintió por su pecado. En ningún momento lo mencionan, tampoco en el anuncio público de su propia iglesia. Después, como ustedes saben, Steve Lawson estaba muy asociado a Master Seminary, como también a Ligonier. En el caso de Master Seminary, han habido periódicos que han intentado contactarse con ellos para ver si tenían una declaración pública para hacer. ¿Qué dijeron los de Master Seminary? No vamos a dar ninguna entrevista. Si quieren saber algo, pueden comunicarse con los pastores de la iglesia local de Steve Lawson. Ahora, ¿qué hizo Master Seminary como también Ligonier? Master Seminary básicamente quitó todo el material de Steve Lawson de su página web y, como les digo, está redirigiendo a los reporteros al anuncio de la iglesia local en Dallas. Y como pueden ver en esta imagen, sí pareciera como que la biografía de Steve Lawson seguía colgada en la página web de Master Seminary, pero no sé si podemos ver esta imagen. Si ustedes intentan entrar a la biografía de Steve Lawson en la página de Masters, básicamente ya no está, ya no se puede encontrar la biografía de este pastor. Ligonier publicó lo siguiente: si bien tienen todavía algunos sermones, tienen algún material en el que aparece Steve Lawson, lo que ellos hicieron es algo súper simple. Solamente tienen ahí el nombre de Steve Lawson y al final les voy a leer lo que dice el anuncio. Dice: su contenido, el contenido de Steve Lawson ya no está disponible debido a violaciones en contra de las políticas del contenido. Y nos redirigen a sus políticas de contenido. Quisiera que nos vayamos a la tercera política de su contenido, en la que dice lo siguiente: Ligonier eliminará el contenido en determinadas circunstancias. El contenido de la enseñanza puede eliminarse si un maestro en particular ha caído en un pecado público atroz, se ha negado a arrepentirse del pecado o ha negado principios clave de la fe. Este principio no se puede aplicar en todos los casos. Por ejemplo, los archivos históricos de recursos de varias partes, como eventos y la revista Table Talk, pueden parecer incompletos o confusos si el material se elimina sin explicación. Nos reservamos el derecho de abordar la eliminación de contenido de la manera que parezca más apropiada. Entonces eso básicamente realmente ha sido
Muy penoso ver cómo esto se ha ido desarrollando desde hace más de 11 días. Ha habido mucha gente hablando al respecto. La posición que ha tomado Ligonier ha sido perdón, había una mosca en mi nariz, pero lo que hizo Ligonier fue no realizar una declaración pública, sino simplemente quitar el contenido de Steve Lawson en la medida que les fue posible. Y de nuevo, tiene toda la razón. Hay tantas revistas. ¿Cuántos artículos he leído yo de Steve Lawson en su revista Table Talk de Ligonier? Hay tantas revistas, hay tanto material en el que aparece Steve Lawson que obviamente no hay forma de eliminar absolutamente todo. Entonces ellos dicen, nosotros nos reservamos la decisión de dónde borrar y dónde no borrar, pero, bueno, eso dice su política pública en general, que ellos se reservan el derecho de ver qué borrar, qué no borrar y todo eso. Entonces, bueno, ha habido gente hablando acerca de este tema, de que si uno ahora puede escuchar a Steve Lawson o mejor no hay que escucharlo, o cómo es la cosa. Yo personalmente, y ese es un tema personal, cada uno puede ver qué le parece mejor y, no sé, buscar consejo en sus pastores, en gente madura. Yo personalmente se me hace muy difícil ahora mismo seguir escuchando a Steve Lawson, si bien ya no lo escuchaba demasiado, pero alguna vez había un Q&A o lo que sea, pero se me haría difícil escuchar prédicas suyas, escuchar preguntas y respuestas con él, enseñanzas suyas, sabiendo que él ha vivido en pecado durante un tiempo, durante un periodo nomás bastante extenso, que vamos a ver ahora con los siguientes datos. Entonces eso. Ahora, con algunos de estos datos, eso sí quiero recalcar, hemos hablado de el anuncio público de la iglesia de Steve Lawson, el anuncio público de One Passion Ministries, y hemos hablado acerca de las acciones que han tomado Master Seminary como también Ligonier. En ninguno de estos 4 casos, en especial los anuncios públicos, en ninguno de estos casos se ha mencionado que Steve Lawson se ha arrepentido de su pecado, sino más bien se nos da a entender todo lo contrario, que lo están pastoreando todavía, buscando, con el objetivo de que él se arrepienta. Entonces, no sé cómo, con solamente estos 2 anuncios públicos, porque Steve Lawson hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Si bien hay gente que le ha escrito, reporteros y bueno, gente queriendo tener algún anuncio público de parte suya. No sé por qué hay hermanos que solamente con estos 2 anuncios públicos han asumido que él se arrepintió y que él se confesó. Sí dice en la página de su iglesia que él informó a los pastores de esa relación inapropiada, pero nada más. Ahora, sí tenemos más datos por parte del pastor Phil Johnson. El pastor Phil Johnson trabaja en Grace Community Church con John MacArthur. El 25 de septiembre por la mañana, Phil Johnson dio datos mucho más precisos acerca de la relación adúltera que tuvo Steve Lawson con una joven. Lamentablemente, creo que ha sido algo muy chocante. He visto a varios pastores expresarse de forma pública al respecto, entre ellos Phil Johnson, como también Albert Mohler y algunos otros, pero ellos dos, o por lo menos Albert Mohler es uno de los que más escucho, más admiro también. Lamentablemente fue así. Phil Johnson, que también era amigo de Steve Lawson, informó que esta relación fue una relación con una joven, fue una relación adúltera en espíritu, si bien argumenta Steve Lawson y esta muchacha que no llegaron a cometer fornicación de forma física, pero bueno, es una excusa bastante, no sé, chistosa. Phil Johnson argumenta esta es una relación que fue adúltera en espíritu, por más que digan que no se involucraron de forma física hasta llegar a eso. En una publicación que él la borró de Twitter a petición de los pastores de Dallas, pero sí publicó un post donde informa algunos datos que me parece que eran necesarios. Me parece que él vio la necesidad de cumplir lo que dice, si no me equivoco, 2 Timoteo, donde dice que a los que persisten en pecar hay que reprenderlos de forma
de forma pública. Y eso es lo que hizo Phil Johnson con Steve Lawson. Menciona que esta relación adúltera tuvo una duración de varios años y lamentablemente la confesión de Steve Lawson a sus pastores no fue de forma voluntaria. Lamentablemente fue el padre de la joven que amenazó al pastor Steve Lawson con exponerlo de forma pública, y fue en esas circunstancias que Steve Lawson informó a sus pastores de esta relación, entre comillas, inapropiada. Esa es la palabra que utilizan en el comunicado de la iglesia en Dallas. Si bien se conoce que era una relación adúltera, se le puede llamar de ese modo porque eso es lo que era. El argumento de Phil Johnson para hablar de estos detalles es que por algún motivo hay cristianos que lo están viendo a Steve Lawson como el modelo a seguir, se arrepintió y todo, y no, esa no es la realidad, y no podemos nosotros pensar ahora que él está arrepentido cuando nadie ha dicho que realmente es así, ni siquiera él mismo. Una crítica de Phil Johnson respecto a esto, a que gente tome esto de que él se confesó, él es el que les dijo. Por eso Phil Johnson, yo pienso, vio la necesidad de informar esto. No fue de forma voluntaria que Steve Lawson fue y les dijo a los pastores que él estaba en una relación ilícita. Fue amenazado con el padre de la muchacha y no le quedó otra que tener que informarlo. Entonces, el argumento de Phil Johnson es que no fue una confesión honorable en absoluto. Entonces creo que no tenemos por qué idolatrar a Steve Lawson en esas circunstancias o por qué idealizarlo cuando la realidad es muy diferente a la que muchos están queriendo ver. Ahora, el último comentario que hizo Phil Johnson al respecto, hizo ese post con información reprendiendo públicamente a Steve Lawson. Posteriormente, Phil Johnson mismo, por si acaso informa acerca de esto, los pastores en Dallas le pidieron que borre la publicación porque salió en las noticias, en todo lado básicamente. Phil Johnson, en deferencia a los pastores de Dallas, decidió borrar la publicación y publicó lo siguiente, se los voy a leer en español, si bien en pantalla lo tienen en inglés. Dice, en deferencia a los ancianos de Trinity Bible Church de Dallas, limité los comentarios que publiqué esta mañana sobre el escándalo de Steve Lawson. Esos ancianos pastorean la iglesia local a la que pertenecía Lawson, por lo que su deber pastoral tiene prioridad por sobre el mío. Me parece bien, por un lado me parece bien que haya reprendido públicamente a Steve Lawson, más viendo cuál está siendo la tendencia de muchos cristianos a idealizarlo o idolatrarlo de algún modo, incluso en medio de este escándalo. Y por otro lado, también me parece bien que los pastores de Dallas le hayan pedido personalmente, mira, por favor, borra esa publicación, esos son detalles, y nosotros nos estamos haciendo cargo del proceso de disciplina. Entonces, bueno, este pastor decidió borrar la publicación original y aclarar. Aquí solamente les voy a mostrar un pantallazo porque es un poquito largo. Pero Phil Johnson, después de decir que borró su publicación de esa misma mañana, él publicó esto el 25 de septiembre, después dice que él confía que estos pastores están haciendo lo mejor que pueden, que él confía que los pastores en Dallas son bíblicos, ellos están llevando a cabo la tarea de pastores en estas circunstancias. Entonces, me parece bien. Él simplemente, para dejar súper claro, él no tiene nada en contra de los pastores, pero bueno, o sea, por eso mismo es que accedió a su petición de borrar su publicación original. Ahora, otras personas que han hecho comentarios que de igual forma las borraron de Twitter, está un pastor llamado John Benzinger, o Benzinger, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es de una iglesia que ahora no recuerdo cómo se llama porque no me lo anoté, pero igual hizo varios comentarios conociendo más acerca del tema. Y finalmente, igual, básicamente lo que hicieron estos dos pastores, entre John Benzinger y Phil Johnson, si bien yo no estoy segura si se conocen, no tengo idea, pero entre los dos corroboraron
los datos que tenían de forma, teniendo mayor conocimiento acerca de todo este escándalo. De igual modo, él borró sus publicaciones, pero bueno, por lo menos se corroboraron algunos datos con lo que dijeron ambos pastores. Ahora, una reacción que me pareció muy apropiada fue la de Albert Mohler, y no es porque sea mi teólogo favorito, pero realmente me pareció muy sabia la forma en la que él se expresa al respecto. Él dice que nosotros, al momento de ver esto, un pastor que ha vivido años en esta religión ilícita, adúltera, mientras al mismo tiempo está enseñando en seminarios, con ministerios, en iglesias, en conferencias, y es famoso y muchos lo admiran y todo eso, la reacción que deberíamos tener nosotros es de indignación e incluso utiliza la palabra enojo ante la hipocresía, enojo ante el hecho de que la reputación de la iglesia se está viendo dañada por las acciones pecaminosas impenitentes de este pastor. También menciona que él nunca se hubiera imaginado que Steve Lawson hubiera caído en ese tipo de pecado, pero al mismo tiempo recalca de forma bastante enfática que Steve Lawson viajaba solo demasiado. Y si ustedes han escuchado alguna vez hablar al pastor Buddy Boham al respecto, Buddy Boham, el pastor, muchos de ustedes lo deben conocer, es uno de mis pastores favoritos. Él dice, yo nunca viajo solo. Si puedo viajar con mi esposa y todos mis hijos, aunque tiene muchos hijos, lo hace. Por lo menos viajar con su esposa. Él procura siempre en sus viajes ir con alguien, porque estar solo en otra ciudad te puede dar la tentación de hablar con alguien, o nunca sabes dónde va a haber una mala mujer que va a intentar, no sé, conversar contigo o hacer, no sé, hacer una proposición indecente o alguna cosa. Entonces, Buddy Boham dice, los pastores que viajan, que dan conferencias y todo este tema, deben viajar con alguien y nunca jamás estar a solas con una mujer que no sea su esposa o su familia cercana, sus hijas. Entonces, algo que dice igual Albert Mohler, que me parece muy apropiado, es esto, de que cada uno debe mirar que no caiga, como dice la palabra, y que nunca debemos pasar tiempo a solas y en privado con una persona del sexo opuesto, a menos que sea nuestro esposo o nuestra esposa, o de nuevo familiares súper cercanos como hermanos, hermanas de sangre. Entonces eso básicamente respecto a las reacciones de varios teólogos, bastante gente en el mundo reformado. Ninguna de las fuentes informa que Lawson se haya arrepentido. La iglesia de Lawson informa que van a acompañarlo con el objetivo de que se arrepienta de su pecado. Y quiero dejar esto súper claro antes de pasar a esta parte final en la que voy a dirigirme a las mujeres. No tenemos por qué idealizar a Steve Lawson, no tenemos por qué idealizar o idolatrar a ningún pastor, tampoco a los pastores de nuestras propias iglesias, pero ahora hablando acerca de estos pastores que se hacen muy famosos, que viajan por todos lados, no tenemos por qué idealizarlos, por qué idolatrarlos. Está bien que observemos que si han fallado, pues han fallado fuertemente. En el caso de Steve Lawson, es una vergüenza, sinceramente, es una vergüenza. Entonces, es bueno poder decirlo y no estar pensando que debemos tener mucho cuidado de hablar de él y cosas cuando ya se conoce y varios pastores lo están reprendiendo de forma pública, conociendo bien cómo se han dado las cosas en cuanto a su pecado impenitente. Si bien que yo sepa, todos los que yo conozco que se han expresado de forma pública al respecto, ha sido un tema muy sorpresivo, no era algo que ellos conocían, sino más bien no se lo esperaban, pero ahora viendo cómo han sido las cosas, han visto necesario reprenderlo de forma pública. Hay varios pasajes que pueden ayudarnos a razonar bíblicamente al respecto.
le voy a pedir a mi hermano Álvaro Guachaya que en algún momento hable respecto a este tema. Me parece que sería muy bueno tener a un pastor hablar al respecto y que explique más pasajes que son pertinentes a esto. Yo solamente quiero mencionar que hay pasajes en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo y en Tito, donde se habla acerca de cuáles son los requisitos de un pastor, y uno de esos requisitos es que sea irreprensible y marido de una sola mujer, y en el caso de Steve Lawson, lamentablemente, él mismo se ha descalificado del ministerio pastoral al momento de caer de este modo. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo.